Hay gente que trabaja toda su vida y paga más impuestos de los que debería. No es porque gane más, sino porque no sabe realmente cómo funciona el sistema. Hoy volvemos a Madrid a hablar con Julio, un fiscalista internacional que te va a explicar cómo se ve esto desde dentro cada día. Cuando entiendes lo que él sabe, te das cuenta que a veces lo importante no es ganar más, sino conservar lo que ya tienes. En el podcast anterior estuvimos hablando con Floro de cómo generar dinero y en este vamos a hablar de una cosa igual o más importante: cómo no perderlo. Hoy estoy aquí en el despacho con Julio César, especialista en fiscalidad internacional, y vamos a entender cómo funcionan realmente los impuestos cuando empiezas a crecer o a invertir. Julio, vamos al grano. ¿Y cuál es el error fiscal más caro que cometen los nuevos inversores en el sector inmobiliario aquí en España? Gracias, David, por la invitación. Es un placer. Desde Business Experts, mi despacho, básicamente lo que hemos identificado regularmente es que un error muy, pero muy frecuente es de que cuando se adquiere un bien o un activo en general, se piensa que el activo per se no va a pagar ningún impuesto. Y eso nos lleva a la definición de un riesgo muy potencial, y es que sin ninguna estrategia, sin ningún diseño o una estructura, pues te puede costar mucho dinero pensar así. Vale, Julio, ¿y cuáles serían las alarmas que hacen saltar las alarmas de Hacienda? Si este contenido no te aporta nada, no te suscribas. Pero si te hace un poco pensar o has aprendido algo, suscríbete, dale al like y comenta sin miedo. Seguimos. Bien, es una excelente pregunta. Frecuentemente en el despacho, en Business Experts, lo que vemos es de que los pedidos de regularización de parte de Hacienda tienen que ver primero por un factor de incoherencias o inconsistencias que detectan en las bases de datos o el cruce de información. Hay que tener muy en cuenta que la agencia tributaria dispone de mecanismos muy robustos para revisar la propiedad y la consistencia de los datos. ¿Qué datos va a revisar? Principalmente esa correlación y esa consistencia entre tus datos patrimoniales, es decir, los activos que tuvieres, cuentas bancarias, pisos, acciones, participaciones, etcétera, y cómo eso se interrelaciona con o la adquisición de otro, es decir, qué tanta relación hay entre haber adquirido uno con un patrimonio previo, algo que dentro de los canales de KYC o prevención de blanqueo de capitales o medidas para saber si hay suficientes fondos, se llama el proof of work, o de dónde viene tu dinero, o sea, exactamente saber cuál es la fuente de tu dinero o la fuente del patrimonio que estás adquiriendo. Cuando esas inconsistencias son detectadas, pues ahí comienzan unas alertas o las famosas red flags de Hacienda. La siguiente es cuando principalmente queremos sustentar, ya sea en una declaración de impuestos, una serie de gastos, principalmente las reformas, que como ustedes saben es uno de los gastos más importantes en un modelo de negocios como el flipping o dentro de cualquier negocio jurídico que tenga que ver con activos inmobiliarios. Y esas reformas no están sustentadas con documentación pertinente. Licencias, autorizaciones de parte de los ayuntamientos. Luego también tenemos honorarios a los arquitectos, a los ingenieros que van a trabajar en la reforma, los medios de pago. Toda esa construcción de expedientes es importante para poder sustentar una reforma. Sí que es verdad que hay muchas personas que piensan que estas reformas únicamente tienen que ver desde un punto de vista de soportar el IVA o algún otro impuesto indirecto, pero para efectos impositivos en el IRPF o en el impuesto de sociedades también son importantes. En el IRPF porque te podrían, en el evento en que hagas una posterior venta, descontar un importante rubro dentro de la ganancia patrimonial a calcular. En el caso de que yo esa reforma la destino a un activo que luego lo voy a alquilar o voy a explotar su uso, pues bueno, eso podría aumentar inclusive la base de amortización, que es un rubro muy importante porque es luego un gasto que fiscalmente es permitido, pero no me implica una salida de dinero. Esos dos elementos, principalmente las incoherencias de patrimonio e ingreso, reformas no sustentadas y la creación a veces de sociedades sin una real sustancia económica para desarrollar actividades inmobiliarias, son los principales riesgos que hemos detectado. ¿Y qué opinas sobre los que se dedican a comprar y vender sin una planificación previa? Es un gran punto porque aquí el tema importante entre la compra y la venta sin planificación previa tiene que ver muchísimo con una característica que Hacienda va a medir, y es la recurrencia. La recurrencia tiene que ver con que si en esta actividad yo la arranco como persona física, como todos, que al inicio hemos explorado distintas formas de hacer negocios, a veces únicamente de forma llamativa porque nos vemos motivados a, ay, ¿qué pasa si hago una inversión, compro, vendo y qué resultado me obtengo? Pues en ese ejercicio hay que delimitar en qué momento mi actividad inmobiliaria se vuelve recurrente.
Porque desde el momento en que se lleva a ejecutar de forma recurrente es en donde mis obligaciones tributarias van a cambiar. ¿Cómo cambian? Bueno, tendré que presentar más modelos, tendré que llevar probablemente un registro de ingresos y gastos mucho más preciso. Saldré del famoso módulo, porque será una actividad que no está contenida en esa forma más simplificada de tributar. Y quizás también lleve o requiera llevar una contabilidad en el evento en que ya esté obligado a llevar contabilidad. Y esto es súper importante porque evidentemente la persona física tiene unas tablas y una imposición en tasa mucho mayor que lo que podría tener una sociedad. Entonces, esta planificación o esta identificación de en qué momento me vuelvo recurrente en un periodo es muy importante. Yo lo que sugiero aquí particularmente para que tampoco exista este problema de que el modelo, la estructura esté antes del negocio, yo soy muy pro de que esto es al revés. Primero hacemos negocio y luego la estrategia fiscal se va implementando. Pero en esa coexistencia de estos dos elementos es muy importante de que lo que se pueda hacer es, por lo menos en un horizonte de los primeros 6 meses del año, o al menos en 2 trimestres, regresar, revisar y establecer si realmente me quiero seguir dedicando a esto. Y si yo tengo una recurrencia ya en esos periodos, eso ya es una alerta para que o cambio mi forma fiscal, seguiré como una persona física con más registros, con más compliance que hacer en la parte fiscal, o quizás podría migrar a la figura de una sociedad. Entonces, ¿cuándo tendría sentido dejar de invertir como persona física y empezar como sociedad? Es una gran pregunta porque yo tengo ahí dos formas de medirlo. La primera es que dentro de ese periodo, al menos de 1 o 2 trimestres en donde evalúo esa recurrencia, ya las transacciones o las operaciones exceden un par o llegamos a 3 en número de transacciones. Eso genera ya unos elementos de llamativa recurrencia por número de transacciones. Pero si lo quieres ver desde un punto de vista más en números, un poco más en la cuantificación, la pieza clave es estimar de que hay unos límites en cuanto a la tributación en donde yo como persona física ya automáticamente estaré tributando con una tasa mucho mayor que en sociedad. Entonces, cuando estos rendimientos ya están bordeando, superando entre los 50.000 y 60.000 euros, hablo de beneficio, ya en la migración a sociedad es muy difícil de evadirla. Pero es también importante decir de que esta migración a ser una sociedad no es una migración para efectos fiscales per se. Es una migración del modelo de negocio. Es importante verlo desde cómo nace el negocio y cómo va creciendo y no como una estrategia fiscal para que el negocio se sustente, sino al revés. Es el modelo de negocio que te lleva a esa situación fiscal. Porque esa sociedad tiene que crearse con riesgos, funciones, actividades y con la que Hacienda siempre va a verificar y es normal en cualquier autoridad fiscal y es la real sustancia económica. También depende de para lo que sea el uso. No es lo mismo una empresa que se dedique a hacer flips que, por ejemplo, uno que quiera dedicarse al alquiler. Entonces ahí sí que varía mucho como persona física. Efectivamente. Por el tema de bonificaciones y demás. Sí, y es un punto muy interesante porque esto también abre el debate de que la elección de la actividad realmente va a depender un poco de los distintos tipos de rentas que pueden haber dentro del mercado inmobiliario. Ustedes lo conocen con mayor experiencia. Una cosa es que en el mercado inmobiliario yo compre, reforme y venda, y quizás esas operaciones en un periodo, a veces por un tema de mercado, no se dan tampoco de forma tan simultánea, tan rápida. Otra cosa es que yo adquiera y esa adquisición luego la destine a una explotación, sea a través de la cesión de los derechos, a través del alquiler, y aquí en el alquiler se abren muchas formas. El alquiler de forma tradicional, el alquiler de larga estancia, de corta estancia, alquiler vacacional. Entonces, en función a ese perfil de negocio es que se define la forma jurídica posterior. Si para efectos fiscales continúo como persona física o podría migrar a nivel de sociedad. Y también aquí en este punto, al menos en el territorio español, es también muy importante tener en consideración de que esto no solamente le afectaría a un residente local, sino a un residente del exterior, un inversor del exterior. Porque un inversor del exterior, sea de la Comunidad Europea o de cualquier sitio, podría también adquirir un inmueble, podría adquirir un piso o cualquier activo inmobiliario y ejercer o obtener rentas derivadas de ese activo inmobiliario. Y esa obtención de rentas del activo inmobiliario ya le genera un punto de conexión para una futura tributación en el territorio español. ¿Y dónde está la línea entre optimización fiscal y el riesgo real fiscal? Bueno, es un tema bastante discrecional, honestamente.
Cuando empleo la expresión discrecional es que siempre va a tener un juicio subjetivo. Sí que es verdad que las normas tributarias tienen un carácter de explícitas en determinar cómo se cuantifica el impuesto, cuáles son las formas, qué es lo que puedo hacer y qué márgenes o qué marco de actuación tengo. Pero en el sentido de una estructura que realmente funcione, lo que se tiene que ver no es directamente cuántos impuestos me ahorra directamente, sino más bien es cómo esa estructura es defendible en el tiempo. Cuando muchas personas vienen a nuestro despacho en Business Experts a comentarnos o a sugerirnos estrategias de optimización fiscal, lo que nosotros devolvemos es una pregunta. Y es básicamente, en lugar de preguntar cuánto me optimiza esta posible estrategia, lo que nosotros preguntamos es, ¿cuán defendible podría ser esa estrategia dentro de un periodo de 5 años? Justamente porque durante esos 5 años, por este criterio subjetivo, podrían existir muchos factores para que una revisión de oficio, una comprobación por parte de los órganos de gestión tributaria o inclusive un procedimiento inspector se pueda iniciar. Entonces, en todos esos casos, lo que nosotros hacemos es una prueba de doble control en no sugerir nada que no tenga sustancia, sino que adicionalmente es colocarnos en una posición como viniendo del futuro, como una máquina del tiempo, y revisar cuán preparados estaríamos ante una futura revisión de la autoridad fiscal. ¿Y qué tres cosas debería tener un inversor en cuenta antes de invertir un solo euro en vivienda? Es una gran pregunta, porque la palabra inversor se puede abrir indistintamente, al menos en la Unión Europea y en el caso de España, pues a personas de cualquier nacionalidad. Y uno de los factores muy importantes es determinar tu residencia fiscal al inicio. A día de hoy, por la alta movilidad global, por distintos factores geopolíticos, económicos o el movimiento del mundo en general, la tenencia o la inversión inmobiliaria pues se puede ejecutar desde cualquier sitio del mundo. Y eso lo que en principio generaría es una posible no identificación adecuada de cuál es tu residencia fiscal. Esa residencia fiscal lo que te va a decir es dónde tendrías que cumplir obligaciones tributarias, dónde revelar datos, reportar información, etcétera, etcétera, etcétera. El segundo, a mi juicio, es tener un buen compliance o una buena estructura. La estructura no quiere decir en todos los casos una empresa, como bien tú lo has mencionado, que hay modelos en donde la persona física directamente podría ser fiscalmente el sujeto obligado. Pero sí tener un guión de cómo este modelo de negocio, cómo se va a adaptar. Como mencionábamos, si es únicamente un alquiler y estamos hablando de un no residente que no va a consolidar residencia fiscal en España, se me ocurre, un inversor alemán o de Reino Unido, le gusta mucho, bueno, a todos nos gusta mucho la costa del Mediterráneo, y decide comprar una vivienda en el Mediterráneo, pues no necesariamente él tiene que convertirse en una SL en España. Muy probablemente lo que tendremos que analizar en su caso es de que al ser no residente y no pretender en una línea de tiempo de al menos 6 meses, que son algunos de los criterios básicos para pensar o establecer una residencia fiscal, uno de ellos, de que estas personas pues van a tributar quizás en España bajo una normativa que se llama la Ley del Impuesto a la Renta de No Residentes, que es el símil del IRPF para los residentes fiscales en España habituales. Entonces, número uno siempre el tema de residencia fiscal, número dos la estrategia o el diseño de la estructura, repito que no necesariamente es una sociedad, y finalmente tener también siempre o pensar anticipadamente en la estrategia de salida. La estrategia de salida no piensen que es irse de un sitio, sino es tener en cuenta los costos o las contingencias de disponer ese bien en el futuro. ¿Qué pasaría a futuro si luego de esta inversión inmobiliaria que inicialmente realicé, adquiriendo en el ejemplo de un ciudadano de la Unión Europea, de estos países que mencioné, luego de adquirirlo, destinarlo al alquiler, pagar los impuestos como IRNR, que de hecho hace poco hay una sentencia muy interesante en donde se extienden los beneficios no solamente para los no residentes dentro de la Unión Europea en cuanto a deducción de gastos, cuando se tratan de bienes de alquiler, sino para el resto de no residentes que no sean propios de la Unión Europea, dar la posibilidad o pensar en cuáles serían los costos de luego disponer del bien. ¿Qué pasa si luego lo vendo? ¿Qué pasa si ese bien espero tener un retorno dentro de 4 o 5 años y luego de 5 años yo quiero venderlo, quiero disponer o quiero suceder sobre ese bien? Quiero luego transmitirlo a mi línea generacional. O sea, esos elementos son súper importantes. Este último
que tiene que ver con el ejercicio de la salida, la estrategia de salida, en el camino o al inicio no suele ser muy considerado. Nosotros en Business Experts lo que hacemos es poner sobre la mesa preguntas para que en muchos casos nuestros clientes que no habían tomado esas consideraciones previas, pues lo comiencen a incorporar desde el inicio. Sí que es verdad de que en el camino las normativas fiscales cambian muchísimo, pero si tú haces una adecuada planificación, pues elegirás un vehículo que sea lo suficientemente flexible para estos tres pilares: residencia fiscal, diseño de estructura y una estrategia de salida. Vale, porque hablando de esto, ¿qué costes tendría una vivienda desde que la compras, la reformas si la vendes o para alquiler? Cuando se adquiere una vivienda directamente, muchas personas no piensan de que no hay ninguna imposición, no hay ningún impuesto dentro de ello. Y en general, pues alrededor del mundo siempre hay dos grandes grupos de impuestos. Los impuestos directos, que son los impuestos que gravan generalmente la renta y el patrimonio. La renta entendiéndose como los beneficios de una actividad económica o los beneficios de una actividad o de una explotación. Y los patrimoniales cuando suelen existir ya las transmisiones. Es decir, yo ya vendo, cedo, liquido, etc. Esos directos creo que están comúnmente identificados en el IRPF, en el IRNR, en el impuesto de sociedades y en el impuesto al patrimonio de las grandes fortunas, en el caso particularmente español. Y adicionalmente, pues una serie de otras obligaciones de carácter informativo. Bienes en el exterior a través del 720 y lo que corresponda. Pero esos son el mundo de los impuestos directos y es lo que generalmente se mide en una inversión inmobiliaria. Pero hay unos impuestos que en liquidez, de hecho, son los primeros en aparecer, que son los impuestos indirectos. Esos impuestos indirectos tienen que ver con la plusvalía al inicio, por ejemplo. Dependerá ahí sí de cada ordenamiento, en el caso de España, autonómico, al respecto de cómo se liquidan o las alícuotas correspondientes. Y habrá que calcularlo porque básicamente van a hacer una fuerza en determinar qué tan efectivo es el deal o el acuerdo que tenga con el comprador o el vendedor, la posición que tuviera. El IVA, evidentemente, o su versión, su primo, que es el ITP, el impuesto por transmisiones, que son los primeros que aparecen. Y posteriormente generaremos pues, todos los temas que tienen que ver con la renta, el patrimonio e inclusive una plusvalía posterior ya a nivel ayuntamiento municipal e inclusive, como mencioné, respecto a la estrategia de salida, ya cuando se consideran otros elementos, tendremos inclusive que pensar en el famoso impuesto de sucesiones y donaciones. Entonces, la inversión inmobiliaria arranca siempre con los indirectos. Un ITP, un IVA, una plusvalía, luego que pasa ya genera rendimientos. Ese activo inmobiliario voy a tener probablemente impuesto a la renta de personas físicas, impuesto de sociedades, IRNR, impuesto a la renta de no residentes, quizás impuesto al patrimonio. Y ya en la estrategia de salida, pues muy probablemente tendremos que darle un enfoque al impuesto de sucesiones y donaciones. Sí, porque el ITP, por ejemplo, de donde venimos nosotros, de Comunidad Valenciana o Cataluña, somos los más caros. Son uno de los campeones, líderes. somos los campeones. Por decirlo de alguna forma, son líderes. Así que es un impuesto que en la liquidez hay que tener en consideración. Se nota un poquito. Eso es una gran diferencia. Sí. Vale, ¿y qué impacto tiene la amortización en la rentabilidad real de un inversor cuando alquila? Desde el punto de vista financiero, y esto es una armonización con la parte fiscal, la amortización hace un juego de un gasto que fiscalmente es deducible, es desgravable, y que no implica una salida de dinero, es decir, no implica una salida de caja como tal. Por lo cual suele ser un elemento muy importante para dentro de una planificación, una estrategia o el diseño de una estructura en una renta inmobiliaria. ¿En qué factores juega de una forma muy importante? Y es que esta amortización generalmente está derivada del precio de adquisición del inmueble o del precio de adquisición del activo. Pero esa amortización también puede posteriormente verse incrementada si yo hago adiciones como las reformas que incrementan el valor del activo o incrementan su prospección de uso en el tiempo. Hay que también diferenciar de que unas cosas son gastos de mantenimiento y de conservación y otras cosas son gastos o importes que yo desembolso para mejorar la condición del activo. En esa proporción en que existan estos rubros, en donde se hagan unas mejoras o se genere realmente un mayor valor del activo, yo podré tenerlas como segundo elemento de capital o base de amortización. Caso contrario, si son netamente gastos de mantenimiento, reparaciones, pues no tendré mayores puntos para desgravar como amortización.
Pero lo importante es de que desde el punto de vista financiero, estas amortizaciones suelen ir atadas a la vida útil del inmueble. Es decir, de que son gastos que inicialmente yo desembolso, como mencionaba, pagos que inclusive ya podrían tener inclusive IVA en el evento en que todos esos cargos tuvieran IVA. Tengo una liquidez que se ve afectada en ese instante, pero yo no me los desgravo inmediatamente. Lo que sí debo tener es un control para que toda esa cédula de gastos, posteriormente, de acuerdo a la vida útil del activo, yo lo pueda amortizar debidamente. Es decir, que en el año cero, en donde se hace la inversión, o el año cero, cuando se hace la reforma, o se apliquen estos gastos, pues yo tendré que guardar debidamente estos documentos para poder luego sustentar que esa amortización es correcta. Y una duda que me surge aquí, porque está lo que desgradamos del 3% sobre el terreno de cuando alquilamos una vivienda. ¿Esto simplemente es para vivienda de larga temporada o cuando se hace por habitaciones también se puede computar? Bueno, de forma general está abierto de criterio amplio para todos los casos. No obstante, hay que tener en consideración es en el caso de los inmuebles la proporción de ese inmueble. Porque sí que es verdad de que cuando tienes un modelo de alquiler de habitaciones o alquiler por corta estancia, habrá que delimitar también la superficie. Porque si yo tengo un inmueble que está dividido, digamos que en 10 soluciones habitacionales y cada una tiene una forma distinta, pues tendré que hacerlo en función a las alícuotas que corresponden a la superficie del inmueble. Entonces, ese es un poco más bien el factor en ese caso. Pues la complejidad ahí va a ser bastante... Exacto. Justamente esos son temas en donde, regresando a los temas de cuáles son estos red flags que Hacienda podría identificar o estos alertas, pues ahí viene otra vez en la incoherencia de que si yo todo el inmueble no lo destino para una actividad económica, entonces ese porcentaje de poderme desgravar tampoco podría ser completamente utilizado como un gasto desgravable. ¿Y es cierto que en países como Estonia u otros sistemas permiten optimizar la fiscalidad de forma legal? ¿Y en qué casos tiene sentido y en cuáles no? Y aquí hay 3 elementos que hay que tener muy en cuenta. No hay ninguna prohibición de operar con una sociedad del exterior. En realidad, principalmente con todos los países miembros de la Unión Europea, pues existe mucho intercambio de información, así que la información va a poder ser trazada de forma muy general. Con el CRS, ¿no? Imagino que... Exactamente, o sea, eso va a suceder. El segundo factor es que la elección de la estructura internacional en el evento en que se opera así, no puede prescindir de la sustancia económica. Yo podría tener una empresa en Estonia o en cualquier otro sitio que haga o tenga rentas en España derivados de la propiedad de un inmueble. Pero las reglas de tributación en temas inmobiliarios son muy claras. Dicen de que si el ingreso o las rentas tienen que ver directamente con inmuebles, pues siempre va a tributar donde está ubicado el inmueble. Por más que yo tuviera la empresa en Estonia, en Suiza o en cualquier otro país, pues si el inmueble está en Altea, o si el inmueble está en Palma o está en Madrid, va a tener que tributar dentro del territorio español. Sin embargo, lo que sí puede suceder es que yo por un tema o una estrategia de protección patrimonial o una estrategia de tener divididas y diversificado el riesgo de mis inversiones, debajo de las empresas o la estructura local yo tenga otras sociedades y una sociedad madre que genere rendimientos entre sí. Eso sí, y es válido. En la Unión Europea hay completamente libertad de circulación de capitales y se podría hacer. Pero en ese sentido viene la segunda instancia, y es que realmente esa sociedad tenga un perfil de sustancia económica validado, de que tenga una función real, si tiene unas rentas derivadas de la participación de otra sociedad o inclusive la propia de algún inmueble en España, pues que hay un ejercicio real de la tesorería, de la administración, de que no sea simplemente una empresa de papel, Pantalla. de pantalla creada en otro país, sino que tenga unas funciones, tenga unos códigos y que haga sentido con la actividad económica que se va a desarrollar. Entonces, de esa forma no hay ningún bloqueo. Y otro tercer elemento es la combinación con los elementos de fiscalía internacional que tienen que ver con los tratados para evitar la doble imposición. Una cosa es manejar todas las rentas inmobiliarias, tienen que ver por la ubicación del inmueble, y otra cosa es de que si yo vendo, transmito, que es una forma de tener rentas
no simultáneas o no de forma consecutiva en un periodo de tiempo, como los alquileres, un momento específico cuando yo hago la transmisión por completo, en esos casos pues tendré que ver si pasaré bajo una regla de tributación de rentas inmobiliarias o como una regla de una ganancia de capital. Y si fuese así, pues evaluar qué me aplica el convenio para evitar la doble imposición y no caer en ese otro gran problema que podría haber también de un inversor internacional. ¿Y qué riesgos hay de alguien que crea una empresa en el extranjero únicamente con el fin de pagar menos impuestos? Es una buena pregunta porque realmente desde la concepción de que yo creo una empresa únicamente con el fin de pagar menos impuestos, ya de por sí ya estamos operando desde una decisión que tiene un efecto o una expectativa que no es el nativo de crear una empresa. La creación de empresas en general en el mundo empresarial tiene que ver principalmente por la separación de los riesgos operativos de una incursión en un mercado. Hoy yo desarrollo una actividad y lo que no quiero es de que exista una correlación personal de los riesgos de responsabilidad hacia terceros de esas actividades, hacia mi patrimonio personal, mi patrimonio familiar, etcétera. Hay muchísimos regímenes distintos. Tenemos el de gananciales, que hace inclusive extensivo a nuestros cónyuges. Entonces lo que os quiero mencionar es de que tener en cuenta de que el uso en general de empresas solamente con un propósito fiscal ya arranca con una pata coja de una vez. Porque si en el camino lo que se intenta es dotarle de realmente funciones para ese objetivo, siempre va a haber una percepción de que es una sociedad instrumental o de poca real sustancia o de poco sustento o razón de negocio. Otra cosa es de que yo, por el propio modelo de negocio, motive a que me crezca el negocio para ponerlo en una sociedad. Y ahí sí elegir lo que tenga en el mercado y lo que pueda ser defendible también de cara a Hacienda. Hay una pregunta muy recurrente con este tema y que nos sucede muchísimo en Business Experts, y es ¿cuál es la estrategia o cuál es la estructura o cuál es la sociedad y en qué país en la cual podemos más optimizar impuestos? Que los clientes nos preguntan con mucha frecuencia. Y nos es llamativo, aparte de la pregunta, por lo que he comentado, de que decimos no tenemos respuesta para eso, porque en realidad desde la planificación fiscal nosotros no tenemos un oráculo para saber qué va a pasar dentro de 5 o 10 años. Y es muy interesante porque dentro de esos 5 años, en el caso de España, 4 más el año que se declara, mínimo tienes que hacer un due diligence del futuro y saber si esa estructura realmente va a ser defendible dentro de 5 años, con otra normativa, quizás con otros funcionarios. Entonces, lo que generalmente trasladamos es eso y decimos, bueno, cuando nos preguntan qué estructura o de qué forma me ahorro impuestos para esto, decimos, hay que considerar es qué tan defendible va a ser esa estrategia dentro de 5 años. Y sobre eso pues ya construimos ahora sí algo más nativo del propio entorno. Entonces, respondiendo nuevamente a la pregunta y en concreto, el riesgo principal es de que el motivo principal, el motivo específico de la creación de estas compañías vaya de mano a que únicamente es para no pagar impuestos. Cuando la creación de esa compañía, por el contrario, tiene que ver con una espontánea evolución y un espontáneo crecimiento de tu actividad económica, pues es diferente porque yo no tengo que soportar nada. Yo más bien lo que tendría que hacer es documentar algo que tú has venido haciendo realmente. ¿Y qué es realmente la residencia fiscal y cómo se determina esto a la hora de tributar? Bueno, en el caso de la residencia fiscal se abre también un campo muy amplio. De forma general, la residencia fiscal está dada principalmente por la permanencia en días en un territorio. En el caso de España, pues por lo menos 183 días en un año calendario, sean consecutivos o no. Norma muy general, y en buena parte de los países de la Unión lo mantienen. Lo que sucede es de que dependiendo los criterios de residencia fiscal de cada estado, que ojo, la permanencia es uno de ellos. Hay otro que tiene que ver con el centro de intereses vitales y económicos, es decir, dónde está a veces tu mayor valor de activos, dónde están tus núcleos o relaciones más estrechas familiares. Aquí se combina un tema con el derecho civil también de cada estado, de hasta qué punto esa relación o ese vínculo conyugal, llámese sociedad de hecho
matrimonio, la que haya elegido civilmente el inversor o lo que fuera, o si tuviera también hijos dependientes, es decir, hijos a su cargo, cómo en cada país esos otros criterios generan un problema que se llama la doble residencia fiscal. Y esa doble residencia fiscal lo que va a encontrar, lo que va a suponer, es de que los dos estados o más de un estado sugiera de que eres obligado tributario en esa jurisdicción. Sí que es verdad de que este problema de la residencia fiscal impacta de mayor forma cuando yo voy a tener rentas de capital, es decir, rentas como la enajenación de derechos representativos del capital, a diferencia de las rentas inmobiliarias per se, porque como mencioné, casi en todos los convenios para evitar la imposición, la regla general de los bienes inmuebles es de que, sin perjuicio de ser tu residencia fiscal, vas a tributar donde está ubicado el inmueble. Pero, como las estructuras que mencioné tienen distintas tipologías, la definición de la residencia fiscal es importante, por ejemplo, para saber si en ese país, siendo residente fiscal o no siéndolo, qué diferencias tengo de tratamiento. ¿Me van a permitir todos los gastos? ¿No me van a permitir todos los gastos? Otros impuestos como el de patrimonio me aplica. En mi país de residencia fiscal originalmente no me aplica. En este país que no soy residente fiscal, hay impuesto también, pero si es que es obligación real, no por obligación personal. Entonces, esos componentes son importantes. Y finalmente, para lo que mencionaba, los impuestos de la estrategia de salida. Vendo, lo transmito posteriormente. Entonces, tener ese tema importante, por eso la residencia fiscal se vuelve un elemento muy, pero muy importante al momento de tomar una decisión de elección de una inversión inmobiliaria. Vale, entonces, ¿cómo podría un español invertir en extranjero desde el punto fiscal correctamente? Bueno, en este caso en particular, al inicio, pues directamente, primero, siempre que tenga que ver con otra jurisdicción, es importante que en el punto de vista fiscal exista la contraparte. Nosotros, por ejemplo, en Business Expats utilizamos un modelo creo que muy sólido. Generalmente, si la persona no se va a mover de España, lo que hacemos es hacer primero un análisis o un intake de cuál va a ser la situación fiscal proveniente de esas rentas. Sabiendo de que se va a conservar la residencia fiscal, identificamos si hay o no convenio para evitar la doble imposición con el país donde va a ser la inversión. Revisamos el convenio, ratificamos que si es una renta inmobiliaria, pues va a tener que tributar en ese país. Si en ese país no tiene que tributar directamente, verificamos también de cara a España, cómo se ve esa inversión en el exterior. Esto también es muy interesante porque España también tiene otras reglas de transparencia fiscal internacional y donde detecta, o la autoridad fiscal detecta, de que esta compañía en el exterior es una compañía netamente conductora, hay una expresión anglosajona que se llama conduit company, pues podría imputar esas rentas sin necesidad de que se hayan distribuido en el otro país. Entonces, hacemos ese análisis inicial. Luego, con el gestor local o con el partner local del otro país, cruzamos datos, se ve el compliance y posteriormente, cuando hay los rendimientos, revisamos si hay que integrarlos o no en la renta española. Llámese impuesto de sociedades, llámese IRPF, lo que corresponde. Entonces, ¿qué podría salir mal si un español no está totalmente asesorado para invertir en el extranjero? Bueno, el principal problema de las operaciones internacionales es un problema que se llama la doble imposición internacional, es lo peor que nos podría pasar. Es decir, de que no solamente por temas de multiresidencia fiscal, más de una jurisdicción, más de un país, considere de que somos obligados tributarios. Digo obligados. Todos quieren su parte del pastel. Y todos quieren su parte del pastel, eso es una cosa muy natural. Pasa en la vida y pasa también en las autoridades fiscales. Partiendo de eso, es que luego, aparte de someterme o considerarme obligado fiscal, es decir, a revelar datos, a presentar o el cumplimiento de obligaciones formales, es que luego se me exige el pago de la alícuota. O sea, se me exige el pago de un impuesto. Porque cuando se me exige el pago de un impuesto, sucede de que yo voy a tener dos momentos de tributar. Cuando me lo exige el país 1 y cuando me lo exige el país 2. Y sucede de que esas exigencias no siempre son en el mismo tiempo y espacio. Generalmente alrededor del mundo, la mayoría de los países utilizamos el calendario fiscal con el año natural, del 1 de enero al 31 de diciembre. Y eso es muy interesante porque todos tenemos esta simetría en ese periodo fiscal. Pero eso no quiere decir que todos declaremos en la misma ventana de tiempo. En España, nosotros declaramos de abril a junio el IRPF como persona física. Si fuéramos sociedad, generalmente en el mes de julio, dependiendo,
otros factores. Pero aquí el tema crítico es que hay otras jurisdicciones que podrían decirme, se me ocurre, yo declaro en marzo, persona física, o yo declaro en abril. Entonces, si yo soy persona física y soy considerado doble residente fiscal, yo tendré que cumplir obligaciones en un país y luego obligaciones en el otro. El otro país, vamos a suponer que fuera España, tiene una medida para eliminar la doble imposición y dice, bueno, en ausencia de un convenio o si las rentas ya se sometieron a imposición allá, quizás deben utilizar un impuesto pagado en el exterior. Pero ¿cómo acredito ese impuesto pagado en el exterior? ¿Con una declaración? ¿Con un justificante de pago? Estas son situaciones críticas. Ese, por ejemplo, es uno de los problemas más importantes, es ¿dónde pago primero y dónde corrijo? Y es la doble imposición. El segundo problema más grande de este conflicto pasa cuando ya no tengo, por ejemplo, el mismo año calendario. Por ejemplo, en los países asiáticos. El año fiscal en los países asiáticos es diferente que el año fiscal, por ejemplo, en la mayoría de países de la Unión Europea, del 1 de enero al 31 de diciembre. Generalmente es de mes cortado o de abril a abril o de junio a junio. Lo mismo pasa con los países europeos fuera de la Unión Europea, como en el caso de UK. En Reino Unido pues tenemos un periodo fiscal de abril a abril. Entonces ahí ya comenzamos a tener, no por un problema de residencia fiscal, sino por un problema de timing de las obligaciones fiscales en los distintos países y que cada país las pone de acuerdo a su entorno, en donde podemos tener de que en un mes pagamos en un sitio y en el siguiente mes o en próximos meses tenemos que pagar lo mismo en otro sitio. Entonces, esos, por ejemplo, son de los peores problemas. La doble imposición causada por doble residencia o múltiple residencia fiscal o por este mismatch de los plazos para declarar y cumplir las obligaciones tributarias. Vale, y ahora nos vamos al caso contrario. ¿Cómo sería la fiscalidad de un extranjero que quiere aquí invertir en España y dependiendo si es residente o no residente? Eso es muy interesante porque en España en particular tenemos una ley de impuesto a la renta de no residentes. En ese caso en particular, si alguien hace una inversión en un activo, llevándolo al tema de activos inmobiliarios, directamente no va a ejercer una actividad económica, sino que básicamente va a adquirir el bien y va a tener unas rentas derivadas de su explotación, de su uso, el alquiler, lo que fuera. De acuerdo a las normas del IRNR local, en el caso español, pues tendrá que cumplir ciertas obligaciones fiscales, como por ejemplo, si hay un alquiler recurrente, los alquileres vacacionales, las famosas plataformas de alquiler, tendrá que presentar unas declaraciones trimestrales, donde casi que liquidará parte de la alícuota del impuesto a la renta de no residente. Y luego en enero tendrá que completar el modelo final, que es un poco la consolidación de todos los periodos o de los trimestres anteriores, y de esa forma pues tendrá ahí su tributación. Como lo hace en enero, entonces va a tener el valor de impuestos que realizó en España y con eso tendrá información para completar su declaración en el país donde es residente fiscal. Obviamente, si es que ese país o el país de donde es el inversor tiene convenio para evitar la doble imposición, como lo mencionábamos, nosotros en Business Expat lo que hacemos es primero chequeamos el convenio y decimos, ok, en ese convenio se decía que la renta está ubicada donde está el inmueble, entonces luego verificamos qué método dispone el convenio para eliminar la doble imposición. Puede ser que en el convenio se disponga exoneración, es decir, que cuando él la coloque en su país de residencia, la coloque y no grave, es decir, que esté exenta. O puede ser de que el método que ha elegido el convenio es el método de crédito o imputación. Es decir, de que el valor o los importes de alícuota que he pagado, en este caso en España del no residente, los pueda atribuir o los pueda descontar del impuesto que me ha correspondido pagar, se me ocurre, en UK, en Alemania, en lo que corresponde. Y para eso pues habrá que preparar documentación para que tampoco tenga un problema en la autoridad fiscal de su país de cómo sustentar ese importe. Eso en el bloque de un no residente. A día de hoy, como lo mencioné anteriormente, existen elementos en donde la estimación de la renta de un no residente, al menos en alquileres, hay una sentencia importante en donde se ha permitido y se ha abierto a que también puedan utilizar gastos para descontar y estimar la base imponible con mayor paridad. No solamente en la Unión Europea, sino el resto de no residentes. Sí que es verdad que Hacienda todavía no es que ha confirmado su aplicación, pero ya por lo menos tenemos una orden de carácter judicial de que se utiliza como un criterio importante para aplicar esta forma y una baja de paridad para el no residente. En el evento en que fuera residente o se llegase a convertir en residente, lo que cambiará principalmente para esta persona es de que sus obligaciones,
también dependiendo de la actividad, pueden pasar de una declaración anual a declaraciones trimestrales, ¿no? En el evento en que haga una actividad recurrente nuevamente. Y lo más importante es que el no residente que se transforme en residente, habría que analizar qué rentas va a tener como no residente. Porque puede ser que adquiere la residencia fiscal, por ejemplo, por un régimen particular. Se me ocurre. Viene por otra actividad. O sea, es decir, se movió por un régimen de impatriados, o lo más conocido como el régimen Beckham. Y ya aquí se dio cuenta que quería invertir y compró un piso y ese piso luego lo alquiló. Entonces, tenemos que ahí hacer el match de su régimen fiscal para ciertas rentas con estas otras rentas ahora derivadas de la posición española. Porque en ese caso va a tener un régimen para ciertas rentas, que es, por ejemplo, el régimen Beckham, pero por estas otras rentas, en donde todavía es no residente, va a tener una combinación de las dos. Puede ser de que esta persona o este extranjero decide hacerse residente en ausencia de cualquier otro régimen, es decir, pasaría al régimen general, y ahí en ese caso su principal tema es la diferencia en la imposición en cuanto a las tarifas, desde una persona física de otro país a cómo se tributa como persona física en España, que ya conocemos que podría ir del 19 al 48% si son rentas de la base general, y si son rentas de la base del ahorro hasta un 30% aproximadamente. Entonces ese es el tema. Y considerar de que cuando te haces residente fiscal español, no es que te haces residente fiscal únicamente de las rentas inmobiliarias. En España tenemos un criterio de renta mundial. Con lo cual también tendremos que ir a ver en su país o en los otros países donde tenga rentas, en ver dónde tiene las actividades, ver si tiene créditos tributarios, le han hecho retenciones o no, y eso imputarlo en la renta española. Vale, porque corrígeme si me equivoco, porque si no es residente y tiene inversiones aquí de alquiler a larga temporada, sí que tiene la bonificación del 50%, pero si no es residente, esa bonificación la perdemos. Es correcto, es correcto. Porque esa bonificación va atada más bien por una condición muy específica en territorio y que tiene que ver principalmente como una bonificación extra a la cuota. No es como tal un régimen de un gasto. En este caso, la bonificación va luego del cálculo del impuesto correspondiente. Sí. Entonces, ¿qué estructura le recomendarías a un extranjero que quiere invertir en varias propiedades aquí en España? En el caso del no residente, como mencioné, para mí la forma más cauta y la más adecuada es que durante los primeros periodos se mantenga como no residente, y cuando vea ese tie break o ese elemento en donde sus rentas más o menos comienzan a superar 50K, 60K, pues podré ver de que quizás me conviene hacerlo a través de otro tipo de estructura, quizás una sociedad, lo que corresponda. O en ciertos casos quizás también establecer quizás acuerdos para la explotación. No en todos los casos tiene que ser una estrategia en donde yo tenga que colocar una empresa. Puede ser de que yo también cambie el modelo, puede ser que haga un modelo ya no de la alquiler directo, sino una cesión de los derechos, cuantifique bien el precio de transferencia o el valor de la cesión de los derechos, o la explotación que haga a cargo de otra persona o un tercero. Entonces, esos serían unos elementos para que, digamos, los tres caminos que podría tener un no residente para una actividad inmobiliaria. Y eso se me está ocurriendo ahora. Entonces, un no residente que le delega el alquiler a un residente podría obtener la bonificación del 50% y luego pasarle los beneficios no directamente, porque en este caso tendría que tener título de propiedad, y si tienes un acuerdo de esa forma, la propiedad sigue estando en el... ¿Una cesión o no sé si habría alguna forma de poder hacerlo? En primera instancia no, a no ser de que se divida la propiedad quizás de forma un poco más clara. Entonces se podría explorar, pero de principio no daría directamente el derecho. Pero sí le podría ayudar al no residente a tener una menor carga o menores costos, quizás una estrategia en donde combine la delegación, por ejemplo, de la explotación o el cobro de los rendimientos, porque al final ese trabajo sería por encargo y sería un costo más para él. Entonces podría ser incluso más eficiente y, más allá de la parte fiscal, más rápido de poder rentabilizar. Vale. Entonces, ¿qué errores crees tú que cometen los extranjeros cuando compran aquí en España? Lo primero en particular es de que al comprar el activo no vienen con una estrategia. Dos, las normas fiscales en España para el mercado inmobiliario, como mencioné, no solamente implican impuestos directos como la renta, el patrimonio,
sino impuestos directos también a futuro, como la posible sucesión o donación. Y que adicionalmente, pues al inicio no se contemplan impuestos que en su país de residencia se graban al momento de adquirir la propiedad o adquirir los derechos de un activo inmobiliario, que podrían ser, por ejemplo, los impuestos indirectos, el IVA y el ITP. Entonces, ese primer elemento creo que es muy importante al inicio diagnosticarlo, para que lo puedan incorporar como costos del negocio, el negocio económico. Dos, la ausencia de una estructura, repito, estructura no necesariamente una empresa, sino una estrategia de cómo dividir esa inversión y cómo analizar correctamente. Y esto también es muy importante porque cuando tú conoces la contingencia fiscal, las posibles alícuotas que vas a tener, no es únicamente en el propósito de saber cuánto voy a pagar o no de impuestos, sino en también medir tu retorno. Financieramente, los impuestos, si bien es cierto, se calculan luego del beneficio, naturalmente porque se me impuso la renta, no tenemos que perder la vista de que sigue siendo un valor que en mi P&L, en mi estado de resultados, en mi cuenta de resultados, tengo que analizarla financieramente. Y si yo luego del proyecto lo que determino es una tasa de retorno, entonces la tasa de retorno deberá también incorporar cuánto fue la alícuota de impuestos que tuve, para poder analizar si mi proyecto o mi incursión en el mundo inmobiliario o en ese tipo de activos realmente me está dando los rendimientos que deseo. Y finalmente, pues lo que mencioné, no tener tampoco una idea de qué pasa si tengo que salir de ese activo en nuestra jurisdicción. ¿Y cuál es el mito que más oyes constantemente sobre el sector inmobiliario? Bueno, lo principal de mito es que no hay ningún impuesto cuando se compra un inmueble. Y yo siempre escucho eso y digo, bueno, eso es como la letra pequeña, ¿no? Puede ser de que no hay directamente o al inicio un impuesto directo. Ya he mencionado todos los impuestos que podrían ir de la mano. Pero más allá de eso, es que el surgimiento de un activo inmobiliario que ha adquirido por una actividad económica, hago énfasis en actividad económica, aunque directamente un impuesto, repito, directo no se cree o no se genere, ya te genera obligaciones fiscales. Y de ahí en adelante, pues hay que tener una estrategia bien armada. O como compramos por 100.000, vendemos por 200, he ganado 100.000 euros. Eso es, eso es. Y es como... Entonces... así de suma y resta no es. No es. Hay que cuantificar más cosas. Hay que incorporar dentro de nuestra evaluación financiera también del activo inmobiliario estos impuestos indirectos, el impuesto directo derivado de la ganancia y luego de eso realmente decir, gané esto. Y adicionalmente saber de que los impuestos se pagan en una línea de tiempo. Los indirectos se pagan en el momento para poderlos transmitir. Los directos suelen tener un plazo posterior. O sea, a veces encaja yo poder tener una liquidez disponible de 1 año o hasta 15 meses. Entonces también el timing es importante aquí. ¿Y cómo ves la fiscalidad de aquí a 5 años? Sé que es difícil, bueno, pero... Es un tema muy, muy complejo, ¿no? Es como decíamos, los fiscalistas nos hemos convertido en intentar ver un oráculo y ver toda la información a futuro. Sin embargo, sí puedo precisar 2 cosas. Aunque el mercado está cambiando en general, los países van cambiando en cuanto a una serie de cosas. A día de hoy, esta regla que menciono de donde está ubicada la propiedad, es donde debe tributar, es una norma o una regla que se ha mantenido durante muchos años, casi durante 3 o 4 décadas a nivel mundial. Entonces, eso es lo único cierto de momento. Sin embargo, lo que sucede es de que la propiedad inmobiliaria, en la medida en que existan nuevas tecnologías y nuevas formas de acreditar que esa propiedad se puede dividir, subdividir o trasladar de forma más rápida, es decir, no perfeccionada a través de un registro mercantil o un registro de la propiedad, si son acciones, si son activos directos o activos reales. Y existen otras formas alternativas, por ejemplo, la blockchain, la tokenización, etc. Lo que podría generar es que existan más hechos imponibles o más momentos de grabar, identificables y trazables en sistemas tecnológicos o en protocolos de información que le den inclusive más información a la hacienda tributaria, con lo cual ya no tendré tanto margen de hacer una planificación, sino que o simplemente una estrategia reactiva, sino que no podrían hacer el negocio jurídico si no tengo una adecuada planificación, porque eso básicamente lo que va a implicar es que vaya una fecha siempre identificando cuándo se han traspasado las propiedades, la historia de dominio, etc. Entonces, yo pienso de que a futuro la información disponible para los controles de cualquier estado,
no solamente del Estado español, sino de cualquier Estado, con el uso de la tecnología, van a incrementar la transparencia en cuanto a la fiscalidad de los negocios inmobiliarios. Entonces, ¿cómo verías lo del euro, el famoso euro digital? Bueno, Si fuera factible esto, ¿crees que lo implementarán? en el caso del euro digital es una excelente pregunta porque es un tema muy en boga hoy en día en Europa. Pienso de que en el mercado de activos inmobiliarios no es una medida que sucede en función a una reacción específica al mercado, sino más bien es a otro contexto geopolítico, principalmente por hegemonía en poderío económico. Pero lo que llevaría esto del euro digital es, repito, es a tener mayores datos de trazabilidad e identificación del uso de nuestro dinero en este nuevo formato, que en realidad le daría una capa adicional al tema de la identificación de lo que es estas incoherencias entre el patrimonio y los ingresos, es decir, más datos de poder comprobar. Pero en el sentido estricto del negocio inmobiliario, los rendimientos de los negocios inmobiliarios, inclusive en ausencia del euro digital, en la medida en que los proyectos de tokenización sea de activos reales, que todavía en España no tenemos una tokenización directa de activos reales, sino más bien una tokenización de derechos, de equity o de otros instrumentos, sí ya hay más información en la mesa que no generaría de que posteriormente pueda yo corregir simplemente o crear una estructura de papel intentando corregir hacia atrás. Entonces, por eso es que volvemos a hacer énfasis, algo que siempre decimos en Business Expats, el tiempo y el dinero invertido en planificación es un tiempo y es un dinero que luego se ve repercutido en la minimización de una contingencia a futuro. Y si empezaras con 100.000 euros para invertir en el sector inmobiliario, ¿cómo empezarías? Yo le iniciaría, si me preguntas a mí directamente, pues sería prueba y error. Yo quizás no haría directamente una adquisición como persona física, sino que intentaría ver algún contrato de participación, algún pool, sobre eso tener otro rendimiento y luego de eso ya diseñar mi propia estructura, mi propio modelo de negocio. ¿Y qué pregunta debería hacerte cualquier inversor que casi nadie te hace? Bueno, lo que generalmente nunca se pregunta y que he dicho de que más bien no devolvemos nosotros es si la estructura o la idea que tienen respecto a los impuestos de su modelo de negocio en el sector de activos inmobiliarios es si resistiría o no resistiría una inspección a futuro. Que ojo, puede ser no solamente una inspección en el territorio español, sino también puede ser en el territorio donde tengan residencia fiscal. Porque como hablamos, pues también va a depender de dónde al final tengo que tributar el retorno o los rendimientos de esa inversión. Entonces, generalmente no preguntan eso y tampoco preguntan o cómo podría solucionar un problema de este tema de la doble imposición. Entonces, eso también son preguntas que yo siempre más bien, como no las hacen, las pongo sobre la mesa, que hay que también verlas así. He visto empresas que hacen como si fuera una inspección de Hacienda. ¿Eso vosotros también lo hacéis? ¿Metéis como si fuerais el peor inspector? Sí, totalmente. Hacemos un proceso de due diligence, justamente es como un due diligence del futuro. Y nos ha surgido y nos ha parecido muy interesante porque este due diligence lo que hacemos es no solamente con criterio subjetivo personal, tenemos inputs. Los inputs básicamente son las sentencias que vamos viendo emanadas por el Poder Judicial o también las resoluciones del administrativo en el Tribunal Económico Administrativo Central, básicamente. Entonces, con eso te damos un poco de la construcción de cuáles son los insights, cuáles son los criterios de Hacienda que van emitiéndose. Sí que es verdad que también dentro de nuestra Hacienda pues pueden haber ciertas comunidades o ciertos tribunales, dependiendo la sede, que tengan una tendencia hacia valorar las pruebas de otra forma, pero hacemos como una prueba ácida de ese sitio. Y sobre esa prueba ácida se diseña algún tipo de estructura que tenga compliance con Hacienda y que también satisfazca al inversor, evidentemente. ¿Y qué puede hacer una persona normal y corriente para empezar bien a estructurar su patrimonio fiscalmente desde cero? Bueno, particularmente yo siempre recomiendo aquí de que el pensamiento del patrimonio tiene que ser siempre desde el punto de vista de qué quiero hacer con ese patrimonio a día de hoy, cómo lo veo en 5 y cómo lo veo en 10 años. Únicamente cuando tú lo proyectes en una línea de tiempo van a surgir situaciones, problemas o necesidades de estructurarlo.
Si es que yo no tengo ninguna idea de generar un mayor patrimonio o básicamente por mi estilo de vida, destinarlo casi que todo al consumo, que también es una opción válida Claro. en la vida, pues quizás tenga muy pocas necesidades de hacer una estructuración a futuro, muy poco. Y ahí básicamente es tener una consultoría, revisar y opinar. Pero si ya en 5 años estamos hablando de que te estás mirando, de que quieres crecer patrimonialmente, o quieres proteger, o estás pensando en tu familia, estás pensando en legados, etcétera, etcétera, pues entonces sí ya es un buen punto de partida. Nosotros utilizamos un punto de partida y es que mínimo para hacer algún tipo de planificación tendrías que tener o tendrías que mirar o un buen punto de partida es que tengas acumulados por lo menos unos 500.000 euros en activos. En general, pueden ser cuentas bancarias, lo que sea. Sí que es verdad que todavía no llega a los límites para declarar impuesto al patrimonio y todo, pero lo pensamos es en la línea de tiempo de qué pasa en 5 o qué pasa en 10 años. Por debajo de eso, no digo que no puedas planificar, pero muy probablemente pues tu situación actual todavía es muy de consumo. A no ser de que lo proyectes en 5 o 10 años a que realmente quieres hacer más inversiones. Y eso también depende de un tema más de la personalidad y el estilo de vida que cada persona decide emprender. Pero en tiempo siempre preguntamos, ¿cómo te ves? ¿Qué tienes ahora? ¿Cómo te ves en 5? ¿Cómo te ves en 10 años? Y en los límites, pues por lo menos estos 500.000 de patrimonio en todas las formas, que a veces dice, bueno, yo no tengo 500.000 en la cuenta, pero eso no es únicamente el patrimonio. El patrimonio puede ser esa latente herencia que vas a recibir, puede ser unas acciones que tienes en algún sitio, puede ser la casa que ya tienes, que ya hay muy pocas casas que están únicamente valoradas en 500.000 euros, al menos en Madrid. Entonces ya hay cositas de esa índole. Y a su vez hay personas que simplemente lo que quieren es ver situaciones de muy corto plazo. Eso básicamente. Vale, y como sabes, en nuestro podcast siempre el invitado anterior deja una pregunta para el siguiente y el invitado anterior, que fue Floro, nos dejó... ¿Cuál va a ser tu legado? ¿Cuál va a ser tu legado para esta sociedad, para esta humanidad? ¿Cuál va a ser tu legado? ¿Cómo piensas mejorarla? Bueno, qué pregunta tan interesante y también tan compleja de poderla no solamente decir, sino cumplir, porque implica este compromiso. Yo siempre me he visto muy abocado al tema de la formación. Y desde Business Expats, cuando damos consultoría, somos muy claros y somos bastante seguros en el sentido de que no es únicamente promover o generar un cliente más para atraerlo y generar un negocio, sino dar información de calidad. Y esa información de calidad viene desde nuestra cultura de valores, y regreso un paso hacia atrás, hablando a título personal, es en poder democratizar estas soluciones fiscales o este pensamiento fiscal a la mayor o el mayor rango de personas posibles en el mundo, inclusive. Porque a través de eso, mientras tengamos una sociedad más informada, más consciente de sus obligaciones fiscales, más atenta con las consecuencias de sus decisiones, y que de esas medidas pueden tomar ventaja o pueden también tener coberturas, pues lo que construimos es una ciudadanía fiscal mucho más sostenible. Estoy muy de acuerdo contigo porque hay dos formas de trabajar, creo yo. O estar vendiendo al máximo de clientes que podamos, o simplemente informar de la realidad. Y habrá clientes que no le gustemos, porque yo me siento identificado contigo. Y digo, no, en tu casa yo la puedo vender en 300.000, ya, pero es que vale 200. Y le puedo engañar y puedo decirle, sí, 300 sin problema. Y la casa va a estar ahí apalancada. Pues supongo que lo vuestro es exactamente lo mismo. 100% de acuerdo. Más vale informar de la realidad, y si no te gusta, pues nada. Exactamente. Bueno, Julio, ¿cuál es tu pregunta para el siguiente invitado? ¿Cuál es el verdadero motivo personal de realizar una inversión inmobiliaria? ¿Qué te genera o qué valor, más allá del dinero, te lleva a poder hacer una inversión inmobiliaria? Perfecto, lo dejamos anotado y el siguiente invitado ya tenemos la pregunta. Pues nada, pues muchas gracias por invitarme aquí a Madrid, a tu despacho, y nos vemos en la próxima. Un placer, David. Con mucho gusto. Igualmente. Y si quieres aterrizar todo esto a tierra y quieres ver tu caso en particular,
puedes ponerte en contacto directamente con Julio en el enlace que te dejamos abajo de Business Expats. Y si pones el código Salimar, directamente tendrás un 20% de descuento. Así que no lo pienses y aprovecha. Si este contenido no te aporta nada, no te suscribas. Pero si te abre el foco o has aprendido algo, suscríbete, dale al like y comenta sin miedo. En Decisiones que Construyen hablamos con perfiles muy distintos, de campos que realmente aportan en el día a día. Porque las mejores decisiones no vienen de una sola visión. Y si crees que puedes aportar algo o quieres sentarte aquí y tener una conversación de verdad, escríbeme.